Bueno, vamos a ver este tema de sistemas extrasolares y luego el último tema, que es formación planetaria. Los detalles de este tema, como los demás temas, están en las notas de ciencias planetarias, que las pueden encontrar buscando por ahí, o si no van a la página del curso, donde está toda la información del curso, y también hay un link a las notas. A lo largo de los años ha habido varios bases de datos sobre los sistemas planetarios que se van descubriendo. Actualmente el más completo es este que está en Caltech, donde ustedes tienen muchas herramientas para hacer todo tipo de gráficos y selección, el tipo de satélite o instrumento que se usó para la detección, el método de detección, en fin, hay muchísima información que ustedes pueden analizar y sacar sus propias conclusiones. Acá nos está diciendo que al 21 de mayo hay 4.158 planetas confirmados. Y después tenemos un montón de candidatos. Muy bien. Ya en la década del 50, Otto Struve, nuestro físico, dijo en un trabajo publicado que una de las cuestiones calientes de la astronomía tiene que ver con la posibilidad de encontrar cuerpos tipo planetas en la galaxia que pertenecen a estrellas diferentes que el Sol. O sea, tuvo que referirse a que eran planetas pertenecientes a otras estrellas, para reforzar la idea de que se trataba de planetas extrasolares. Y lo que propuso es observar la velocidad radial de las estrellas y a partir de la variación de la velocidad radial, deducir que la estrella está oscilando con respecto al observador y por lo tanto hay un planeta que le está haciendo esa oscilación. Ese es el método de la velocidad radial, que ha sido muy exitoso y ha permitido descubrir muchas estrellas. Pero no es el único. Acá tenemos una gran cantidad de métodos, alrededor de una decena se han utilizado, y tenemos aquellos que tienen que ver con cuestiones dinámicas como la astrometría, es decir, observar directamente las variaciones de posición de la estrella que obedecen a un movimiento en torno del baricentro del sistema, debido a la existencia de planetas. La determinación de la velocidad radial, que también tiene origen dinámico, o sea, la estrella hace una órbita en el espacio y parte de esa velocidad se dirige al observador y esa velocidad puede ser medida. Aunque uno no pueda observar bien la estrella, si uno observa con precisión el espectro, puede ver que las líneas espectrales, algunas líneas, a veces se corren hacia el rojo, a veces se corren hacia el azul, lo cual indica que la estrella se está alejando o acercando respectivamente, y de ahí podemos decir la velocidad con que está orbitando en torno del baricentro y por lo tanto deducir la masa del que genera esa oscilación y también el período, y de ahí deducir por la ley de Kepler el tamaño de la órbita del planeta respecto a la estrella. Microlensing es una cosa muy sutil, y es que los cuerpos, cuando pasan por delante de una fuente luminosa, ejercen un efecto de lente gravitacional. Es un efecto relativista, y de esta manera se han podido observar fuentes que empiezan a aumentar de brillo debido a que se está aproximando, se está interponiendo entre la fuente de luz y el observador un objeto que puede ser oscuro, a veces oscuro, a veces una estrella. Y esos objetos, generalmente del orden de casi una estrella, o sea, enormes marrones, a veces presentan variaciones en ese efecto de microlente debido a la presencia de un planeta. O sea que también se pueden detectar planetas por el efecto de microlente gravitacional, de objetos estelares o cuasi estelares. Imágenes directas es muy difícil, ahora vamos a ver por qué, pero se trata de hacer fotografías directas del planeta. El brillo de la estrella generalmente deslumbra e impide tomar buenas fotografías, y la fotometría es lo que ha permitido detectar la mayor cantidad de planetas por el método de los tránsitos. El planeta pasa delante de la estrella, el brillo de la estrella cambia y esa variación de brillo tiene que ver con el tamaño del planeta.
Claro que para que esto ocurra, el planeta tiene que pasar por delante de la estrella. O sea, solo podemos estar observando planetas que están en el mismo plano prácticamente que el observador. Y así sucesivamente. Acá tenemos una estadística de la eficiencia de los métodos para detectar exoplanetas. El método de velocidad radial es el rojo, es el que empezó a mostrarse más productivo al comienzo, hasta que se empezó a implementar el método de los tránsitos, ¿no? A partir del lanzamiento de telescopios en órbita alrededor de la Tierra. Y a partir de ese momento las fotometrías se crecieron enormemente en precisión, y eso permitió detectar esas pequeñas variaciones en el brillo de la estrella que revelan el pasaje de un planeta por delante del disco estelar. Así que hoy en día la VEDET es el método de los tránsitos, y luego en segundo lugar continúa siendo el de la velocidad radial, que fue el primero en descubrir planetas. El método de la detección de velocidad radial es debido a que si tenemos una estrella que tiene un planeta, cada objeto describe una elipse en torno del baricentro. Son elipses iguales, pero con un factor geométrico, o sea, son de la misma excentricidad, pero una es más grande que la otra. El cuerpo más masivo, o sea, la estrella, describe una pequeña elipse, y el cuerpo menos masivo, o sea, el planeta, describe una elipse mayor. No vemos el planeta, pero si observamos el espectro de la estrella, vamos a ver que las líneas espectrales se corren hacia un lado y hacia otro, dependiendo si la estrella se está acercando o si se está alejando. Y eso permite determinar esta velocidad de rotación de la estrella, ¿no? Y el periodo, y por Kepler el semieje de la estrella respecto al baricentro, y deducir a partir de ahí el semieje del planeta respecto al baricentro, o la distancia del planeta a la estrella. La velocidad radial de una estrella está afectada por esto, pero también por muchas cosas más. Esas otras cosas más se descuentan. Por ejemplo, el movimiento del observador respecto a la estrella. Eso se conoce muy bien, eso se descuenta. Y lo que resta es esta oscilación. Y esa oscilación es la que determina las características dinámicas de este sistema. El sistema de referencia que se toma para ubicar la órbita del planeta respecto a la estrella es el plano del cielo. Este sería el plano del cielo. El observador se encuentra en esta dirección. O sea, la dirección del observador es una dirección perpendicular al plano del cielo, y se mide la inclinación orbital como el ángulo entre el plano orbital del planeta y el plano del cielo. Entonces, cuando decimos una inclinación de 0 o de 180, es porque está en el plano del cielo. Y si es de 90, es que es perpendicular al plano del cielo. Si la inclinación fuera 0 o 180, no podríamos detectar la velocidad radial de la estrella, porque la estrella se mueve en el plano del cielo. Entonces, radialmente no hay ningún movimiento. Y si fuera 90, sería la mejor configuración, porque veríamos toda la velocidad radial de la estrella es la velocidad total de la estrella. Entonces podemos detectar mejor. La componente radial es toda. Tanto el método de velocidad radial como tránsitos permiten determinar el periodo orbital, porque es un efecto periódico, de ahí se obtiene el periodo orbital, la masa y el semieje. También la excentricidad, por la variación cómo es la variación de la velocidad radial, o cómo es la variación del tránsito. De ahí uno puede usar también la excentricidad orbital, con más dificultad, pero se puede. Ambos métodos favorecen la detección de órbitas de inclinación próxima a 90, porque el planeta tiene que estar pasando delante de la estrella, y por otro lado, en esa configuración, como decía, la velocidad radial es toda la velocidad de la estrella, ¿no? La componente radial. Y si no, si yo no puedo determinar cómo es la inclinación, que en general no puedo, entonces lo que yo puedo deducir no es la masa, sino más la masa por el seno de la inclinación, ¿no? Entonces, si puedo asumir que la inclinación es próxima a 90, bueno, lo que estoy observando es el efecto de la masa total. Pero si la inclinación no es 90, entonces lo que yo estoy
observando en la variación de la velocidad radial es el efecto de m por el seno de la inclinación, que como no sé cuál es la inclinación, entonces este es un factor desconocido en principio. Claro que difícilmente sea cero, difícilmente la inclinación sea cero, porque entonces la masa que estoy observando debería ser descomunal y eso no ocurre. O sea, hay un límite para la masa de los planetas. La observación directa es muy difícil, porque acá tenemos, por ejemplo, cómo se vería el sistema solar a 10 parsecs de distancia. Entonces, según la longitud de onda, la intensidad observada. Entonces, la intensidad del Sol es una montaña de órdenes de magnitud 1, 2, 3, 4, no sé, como 10 órdenes de magnitud más grande. Sería imposible observar a Júpiter, porque el brillo de la estrella del Sol deslumbraría completamente, saturaría las imágenes. Pero hay cierta esperanza de que nos detecten no en el visible, sino en el infrarrojo. Porque en el infrarrojo la diferencia de brillo entre la estrella, o sea, el Sol, y Júpiter es mucho menor. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de luz reflejada y acá estamos hablando de luz emitida. Esta es la energía emitida por Júpiter en el infrarrojo. Entonces, observar en el infrarrojo es más eficiente que observar en el visible para detectar planetas. Y así es como se han detectado algunos planetas gigantes. El método de los tránsitos, lo que se observa es una variación en la luminosidad de la estrella. O sea, uno no ve el planeta, uno mira la estrella y de pronto ve que hay una variación de la luminosidad. Y esa relación entre la variación relativa de luminosidad de la estrella tiene que ver con el tamaño del planeta y el tamaño del disco estelar. O sea, va con el radio al cuadrado del planeta dividido el radio al cuadrado de la estrella. Y si pudiéramos observar la oscilación de la estrella debido al efecto gravitacional del planeta, veríamos que la estrella se desplaza una cierta cantidad en radianes que está dado por esta relación. Esto sería lo que se desplaza la estrella, la masa del planeta por el semieje de la distancia de la estrella al planeta, dividido de la masa estelar. Esto sería la distancia lineal, la variación lineal, en kilómetros o en lo que quiera, de la estrella. Es el semieje del planeta factorizado por la masa del planeta dividido la masa de la estrella. Y esta distancia lineal la dividimos por la distancia lineal del observador a la estrella. Entonces es un angulito en radianes, que es lo que uno observa, el movimiento que uno observaría. Y es muy pequeño. Entonces, es muy difícil observar con instrumentos desde tierra. El método de velocidad radial, en cambio, el más exitoso, si tenemos una masa m en órbita circular de radio a con respecto a la estrella, de masa m estelar, entonces la distancia de la estrella al baricentro es aproximadamente el semieje del planeta factorizado por la masa del planeta dividido la masa de la estrella, que es la distancia de la estrella del baricentro. Entonces, la velocidad de la estrella, que sería el perímetro dividido el período, y dado que se aplica la tercera ley de Kepler, podemos vincular el período, que es lo que observo, con el semieje orbital. Entonces, conociendo esto, y si despreciamos, en este caso, la masa del planeta respecto a la estrella, entonces podemos tener el semieje orbital. Y entonces, como teníamos que la velocidad de la estrella está dado por esto, y donde R lo podemos poner en función del semieje y de la masa del planeta, entonces tenemos que la velocidad observada está vinculada con la masa del planeta y el periodo orbital de esta manera. Y si operamos un poco, lo que llegamos es que la velocidad observada de la estrella, la velocidad de la estrella,
observada, eso va a depender de la inclinación, pero la velocidad orbital de la estrella tiene esta relación con el periodo observado, ¿no?, con la masa del planeta y la masa de la estrella. Generalmente la masa de la estrella es conocido por el tipo espectral. Entonces, la máxima variación que observaríamos es del orden de metros por segundo, una cosa así. Y la máxima variación que se observaría en el espectro es el doble, porque este es un exceso que se observa en la velocidad radial de la estrella cuando se acerca y otro exceso cuando se aleja. Entonces la diferencia es 2 veces esta velocidad. En el caso de que estuviéramos en el plano orbital, en donde el seno de I, la inclinación es 1. Y además, si la órbita fuera excéntrica, se puede probar de que aparece un factor extra, que es 1 sobre raíz de 1 menos c cuadrado. Entonces, fíjense que si la excentricidad es grande, esto tiende a 0 y este factor crece. Entonces, el método de velocidad radial favorece la detección de órbitas excéntricas. Acá tenemos lo que se observaría. Es en función del tiempo o de la fase que estoy observando el fenómeno, cómo sería la velocidad radial en metros por segundo, ¿no? Crece y después decrece. Y este es el periodo debido al movimiento orbital del planeta alrededor de la estrella, que hace oscilar a la estrella. Y la amplitud de esta curva es proporcional, o sea, esta variación de velocidades radiales observadas es proporcional a la masa del planeta. O sea, tiene que ver con la masa del planeta, ¿no? Directamente proporcional a la masa del planeta. El método de tránsito, lo que estoy haciendo es observar una estrella, monitorear el brillo de la estrella. En este caso, monitoreo el espectro para determinar la velocidad radial. Y acá monitoreo el brillo. Cuando el planeta está detrás de la estrella, estamos observando una fase casi llena. Entonces estamos observando el brillo máximo. El brillo que recibimos es máximo. A medida que el planeta avanza en su posición, llega a un cuarto, y entonces disminuye la fracción iluminada del disco planetario. Entonces el brillo está cayendo lentamente, pero cae. Y luego sigue cayendo porque empieza a observar el lado oscuro del planeta. Sigue cayendo el brillo hasta que el planeta pasa delante de la estrella. Al pasar delante de la estrella, ahí sí, si ocurre el tránsito, el brillo cae en forma más notoria porque se está ocultando parte del disco estelar. Luego permanece constante mientras transcurre el tránsito y luego crece de nuevo. Ahí termina el tránsito. Y después se repite el ciclo. Una vez que el planeta se mete detrás de la estrella, nuevamente cae un poquito el brillo porque acá estamos perdiendo el brillo de la fase llena del planeta. Este es el ciclo de un tránsito estelar. Acá tenemos un ejercicio en donde vamos a probar esta expresión. Cómo la velocidad orbital de una estrella se vincula con el período orbital del planeta y la masa del planeta. Bueno, se los dejo acá. Y acá tenemos otro ejercicio. Esto es bastante sencillo. Y este otro dice que tenemos una estrella similar al Sol y se observa una caída de brillo que en magnitudes es 5 milésimas. ¿Ah? La velocidad radial es sinusoidal y una amplitud de 100 metros por segundo y un periodo de 200 días. Hallar todo lo que se pueda. Muy bien. Y comparar las mareas. Bueno, a partir de la variación en magnitudes, por la definición de magnitudes, como se vincula la magnitud y la luminosidad de un objeto, puedo deducir la variación de luminosidad relativa. Teniendo esta variación de luminosidad relativa, que son algunas milésimas, eso es la caída de brillo observada, puedo determinar, entonces, por esto que teníamos por acá, la relación entre el radio del planeta y el radio de la estrella.
de donde, ya que es una estrella como el Sol, deduzco que el radio del planeta es un poco menos que el de Júpiter, que son como 60.000. Y la masa se deduce de la fórmula esta. Tenemos todos los datos. Tengo la masa. Y de ahí puedo deducir que la densidad es bastante grande. Bastante monstruosa. En realidad esto es un invento. Es un planeta demasiado denso. Y si claro, esto suponiendo que la inclinación fuera exactamente 90. Yo no sé exactamente cuánto es la inclinación. Entonces, en realidad, esto sería m por el seno de i igual a esto. O sea que podría ser mayor que esto todavía. Pero, como se observó en un tránsito, entonces la inclinación tiene que ser muy próxima a 90, si no, no se podría ver el tránsito. Así que vamos a suponer que es 90 y que esta es la masa, efectivamente. Y bueno, aplicando la ley de Kepler, que directamente se puede aplicar como si fuera el sistema solar, porque es una estrella tipo Sol, o sea, la masa es una masa solar, entonces si expreso el periodo en años, tengo el semieje en unidades astronómicas. Entonces tengo la distancia del planeta a la estrella, y de ahí puedo aplicar aquello que habíamos visto de mareas y deducir que las mareas del planeta son estas, que comparadas con las de la Tierra, o sea, mareas del Sol sobre el planeta, ¿no? Son unas 25 veces superiores a las que se observan en la Tierra. Bueno, ¿qué sabemos de las masas y de los semiejes aplicando estos métodos, ¿no? Bueno, lo que se encontró es la existencia de supertierras y hot Júpiters. Esto lo vemos mejor en esta gráfica. Tenemos acá período orbital. En el caso de la Tierra tenemos 365 días, o sea que estamos por acá. Y acá tenemos masas de Júpiter. Esto es una masa de Júpiter. El verdadero Júpiter, no sé, pero dónde por acá. El método de las velocidades radiales es eficiente si uno se fija un poco en esta fórmula y pone un límite. Por ejemplo, no puedo detectar nada a menos de 2 metros por segundo, por ejemplo. Entonces hay una relación entre el período y la masa del planeta, si ponemos el límite. Y ese límite es más o menos este por acá. Todo lo que está por aquí abajo no se detecta porque no tenemos tecnología para detectarla. A medida que avanza la tecnología, vamos detectando cada vez cosas que están cada vez más hacia acá. Entonces es natural que acá no haya objetos, porque no puedo detectarla. Por otro lado, los tránsitos, que son los puntos, los cuadraditos verdes, los círculos rojos es el método de velocidad radial, y el verde los tránsitos son eficientes cuando el período orbital es pequeño, porque entonces la órbita es muy próxima, y entonces la inclinación no tiene por qué ser exactamente 90 grados para que yo pueda ver el tránsito. Entonces, los planetas con periodos orbitales pequeños generan más tránsitos y por tanto tengo más chances de descubrirlo. O sea que los tránsitos son eficientes hacia periodos orbitales de pocos días. Pero mismo así, considerando eso, por ejemplo, en el método de velocidades radiales, yo debería tener una distribución uniforme de puntos rojos en toda esta región, en todo este triángulo. Sin embargo, no es así. Hay una gran concentración acá, hay una gran concentración acá, tapada por los verdes, por eso no se ve, y también acá. Estos son muy masivos, estos también. Estos no, estos son tipo Tierra. Estos son tipo Júpiter, planetas Júpiter grandes, capaz que un poco más cerca de lo que conocemos a nuestro Júpiter, pero son Júpiters. Y estos son Júpiters, pero pegados a la estrella, con periodos orbitales de pocos días. Entonces a esto se les llama hot Júpiters, porque deben estar soportando la radiación intensa de la estrella. Y a estos que tienen masas de varias tierras, también pegados a la estrella, se les llaman supertierras. Tenemos supertierras, hot Júpiters y Júpiters. Y bueno, estos tres grupos es uno de los descubrimientos más importantes. O sea, no tenemos un continuo de objetos distribuidos con una distribución uniforme de periodos orbitales, sino que hay concentraciones acá, lejos de la estrella, y concentraciones acá, pegados a la estrella.
Y a su vez, en masa tampoco hay una distribución continua. O hay tipo Júpiter o hay tierras o supertierras, pero no hay intermedios, como son, por ejemplo, Neptuno. Los Neptunos estarían por acá. Los hot Júpiter son planetas como Júpiter pegados a la estrella, entonces tienen atmósferas extendidas por el efecto de la radiación solar, intensas mareas estelares, interacción con la estrella, una circulación atmosférica muy extraña, que no se entiende muy bien cómo puede ser, pero debido a la radiación solar, debe tener una circulación muy diferente a la de Júpiter, y debe haber interacciones magnéticas con la estrella, teniendo en cuenta los campos magnéticos poderosos que suelen tener las estrellas. Y a su vez los planetas gigantes. Y las supertierras, o las tierras, se entiende que serían cuerpos tipo rocosos formados más allá de la línea de nieve, que podemos saber que es el lugar donde podría existir en su formación el agua en estado sólido. Y podrían tener una gran cantidad de agua, más del 10%. Aquellos que se formaron cerca de la estrella, tienen que ser ricos en rocas y metales. O sea, podemos tener algunos que se formaron lejos y son ricos en agua, y aquellos que se formaron próximos a la estrella tienen que ser ricos en rocas y metales. ¿Acaso son las supertierras planetas que no se han diferenciado? Porque se ha visto que las densidades en algunos casos son muy bajas, entonces quizás sean cuerpos no diferenciados. Por otro lado, se especula con que en algunos planetas puede haber sobreabundancia de carbono respecto a oxígeno. Recuerden que el elemento más abundante en la corteza terrestre es el oxígeno. En cambio, podría haber planetas en donde es más abundante el carbono. Entonces, en vez de existir, por ejemplo, el óxido de silicio, existiría el carburo de silicio. Entonces, la química podría ser completamente distinta. Esas tierras que están cerca de la estrella serían tierras calientes. Perderían los volátiles que conocemos en los planetas terrestres y habría nubes de sodio, de potasio, por ejemplo. O capaz que las supertierras son en realidad carosos de Neptunos, cuyas atmósferas se volaron al aproximarse a la estrella. O sea, así como Neptuno y Urano suponemos que tienen núcleos similares a la Tierra, como pequeños planetas terrestres, bueno, si a ese Neptuno uno les quita toda la cubierta atmosférica, se convertiría en una especie de supertierra. O sea que hay más preguntas que certezas respecto a las supertierras y a los hot Júpiters. Acá tenemos de nuevo los hot Júpiters, las supertierras, los Júpiters, y acá en vez del período orbital tenemos la distancia a la estrella. Estamos hablando de menos de una unidad astronómica. Acá está la Tierra, acá está Neptuno. Y esta es la línea de los no descubiertos. No es que no existan, sino que no se han podido detectar. Y acá tenemos cómo evolucionó con el tiempo la detección de los planetas cada vez menos masivos. Al principio solo se podían detectar planetas muy masivos, como Júpiter, y luego, bueno, ya se pueden detectar objetos con masas bastante inferiores a la de la Tierra. Y esto es una especie de tabla periódica hecha por alguien de los planetas, en donde se los ubica, es una estadística según la ubicación próximo a la estrella, la zona caliente, la zona habitable, es decir, zona donde podría existir el agua en sus tres fases, si hubiera atmósfera, y la zona fría donde, bueno, son solo los hielos los que abundan. Y dependiendo de la masa, si son tipo Tierra, supertierra, Neptunos o Júpiters. Vean que son muy abundantes los cuerpos que están próximos a la estrella, desde jovianos hasta terrestres, pero esto es un sesgo observacional, porque se detectan con más eficiencia estos objetos. Y luego, en las zonas alejadas, predominan los gigantes. También es un sesgo de observación, porque para poder detectar con eficiencia un objeto alejado, tiene que ser masivo. Esto es un esquema de cómo lucirían algunos de los sistemas descubiertos por el método de velocidad radial. O sea, son muchos, son con más de un planeta, más de 2 planetas.
son sistemas, y el tamaño es proporcional a la masa. Son planetas gigantes estos y después pequeños. O sea, hay una gran variedad de sistemas planetarios. Claro que siempre las distancias acá son pequeñas, o sea, estamos hablando de a lo sumo 10 unidades astronómicas, porque es muy difícil detectar objetos más alejados de la estrella. Y porque además hace pocos años que estamos observando, y para detectar la oscilación en una estrella es necesario registrar un periodo, y un objeto que se encuentra a 10 unidades astronómicas debe tener un periodo como de 30 años, y no hace tanto que estamos observando. Bueno, antes de que se hablara de los sistemas extrasolares, ya se sospechaba de que por el proceso de formación de un sistema planetario debería haber migración, es decir, que los planetas no se forman en el lugar donde hoy están, sino que se forman en otro lado y migran. Y esto es debido a que en el disco de gas y de polvo que forma el sistema planetario, si uno pone un planeta, el planeta genera una onda y esa onda intercambia momento angular con el planeta y lo hace mover. Acá tenemos lo que pasaría. Esto es un disco de gas, básicamente. Acá pusimos un planeta y se forma esta estela, es una especie de estela. Esto está girando en el sentido horario. Es una estela que se mueve más rápido hacia el Sol y más lento hacia afuera por velocidad kepleriana. Entonces esta estela interactúa gravitacionalmente con el planeta y esta también. El efecto, esta tiende a acelerar al planeta y esta tiende a frenarlo. Y como en esta estela hay más masa, es la que termina dominando en la dinámica, entonces el planeta se frena y va cayendo hacia la estrella. O sea que la migración hacia la estrella es lo que predomina. Ahora, si el planeta es muy masivo, entonces se traga, se come, en su proceso de acreción, se come todo lo que encuentra en su camino y se genera un vacío. Entonces la migración ahí ya no va al mismo ritmo que en esta primera etapa, que es la de tipo 1, y esta es la migración de tipo 2. Tiene una dinámica distinta. La migración de tipo 1 es proporcional a la masa del planeta. Un objeto pequeño se mueve lentamente y un objeto masivo se mueve más rápidamente. Por ejemplo, una Tierra colocada a 5 unidades astronómicas del Sol demoraría 1 millón de años en llegar al Sol. O sea, es un proceso rápido, astronómicamente hablando. Ahora, si la masa es muy grande, se forma esa brecha de la que hablamos, y el proceso es diferente. Acá tenemos un esquema de cómo sería la escala de migración según la masa del planeta. Si la masa es pequeña, la escala es grande, varios millones de años. A medida que aumentamos la masa del planeta, la escala es cada vez más pequeña, más corta, más corta, más corta. En el otro extremo, cuando tenemos un objeto muy masivo del orden de una masa de Júpiter, la migración es completamente distinta, es independiente de la masa, y es más o menos la misma, porque aparece un tipo de migración diferente, que es la migración de tipo 2. Y lo que hay en el medio no se conoce bien, obviamente. La migración de tipo 2 ocurre cuando se abre una brecha. Y la brecha se abre cuando el radio de Hill del planeta ya es suficientemente grande como para ser mayor que el espesor del disco de gas. O sea, el disco de gas tiene un cierto espesor H, y cuando el radio de Hill es mayor que este espesor, entonces como que el planeta come todo el material, todo el gas que hay, y empieza a comer hacia los costados también. Esa es la idea. Típicamente, bueno, acá se deduce de que la masa de ese planeta en formación en relación a la estrella tiene que ser superior a esto, donde H es el espesor del disco y R es la distancia a la estrella. Y como típicamente los discos tienen un H sobre R del orden de 0.05, entonces de acá vemos que la migración de tipo 2 se instala cuando el planeta tiene una masa del orden de 1/10 de la masa de Júpiter, más o menos.
o 0.04, una 10 milésima de masa estelar en relación a la estrella. Bien, puede existir también otro tipo de migración, que es el tipo 3, que es muy rara, y es cuando se genera acumulación de gas en los puntos lagrangianos del planeta. Eso es una dinámica completamente distinta, se le llama migración de tipo 3, y es muy rápida, y solo ocurre en discos muy masivos, ¿no? O sea, discos de mucho gas. Es una migración muy rápida llamada, bueno, runaway. Se ha encontrado que si hacemos un histograma de semiejes orbitales de los planetas, encontramos como dos acumulaciones. Uno que están muy cerca de la estrella, que están pegados a la estrella, y otra hay una acumulación más lejos. Y lo interesante es que los sistemas que tienen un solo planeta, o sea, estrellas con un planeta, generalmente están por acá. Y los que tienen más de uno, o sea, 2, 3 o lo que sea, están por acá. O sea que los sistemas con varios planetas tienden a frenarse. No terminan cayendo por la migración, no terminan cayendo a la estrella o pegados a la estrella, sino que se frenan antes. Entonces se entiende que debe haber un mecanismo de resonancia. Seguramente al migrar, los planetas entran en resonancia y eso frena el mecanismo de migración. Por eso los sistemas múltiples generalmente tienen planetas en esta región, mientras que los planetas solitarios muchas veces están pegados a la estrella. Y si hacemos un histograma de la relación de periodos entre sistemas planetarios con más de 2 planetas, o más de un planeta, hacemos el cociente de los periodos orbitales de los planetas, vemos que ese cociente de periodos orbitales entre el periodo del exterior y el periodo del planeta interior no es una distribución uniforme. Y hay ciertas concentraciones, típicas claramente en la 3.2, y hay ciertos vacíos, como en la 2.1, que indican de que las resonancias orbitales son un factor importante a la hora de establecer la arquitectura del sistema. O sea que generalmente la idea es que los planetas se forman, migran por el proceso de migración y quedan atrapados en resonancia. Y a partir de ahí ya no migran o migran juntos en resonancia. Bueno, es interesante que antes de que se descubrieran los sistemas extrasolares, los expertos en formación planetaria decían de que los sistemas extrasolares, los sistemas planetarios, deberían ser todos con órbitas cuasi circulares, porque de lo contrario serían muy inestables. Bueno, y la realidad muestra que no es así, sino que hay todo tipo de excentricidades. Hay una gran variedad de excentricidades, lo cual desafía un poco entender cómo es que se forman los sistemas planetarios. Acá tenemos semieje mayor, escala logarítmica, y acá la excentricidad orbital, desde 0 hasta 1. Una excentricidad de 0.8 tiene una forma más o menos así. Acá estaría la estrella, acá está la órbita planetaria. Y lo que se observa es que, bueno, hay una gran variedad de excentricidades. Acá no hay objetos descubiertos porque esto requiere una tecnología que no se tiene todavía. Pero se encuentra que a medida que me acerco a la estrella, a medida que el planeta está más cerca de la estrella, la excentricidad es cada vez menor. Y esto tiene una clara explicación dinámica, es el efecto de mareas. O sea, las mareas de la estrella sobre el planeta hacen que el planeta se circularice. La órbita se circulariza. Entonces la excentricidad orbital se hace cada vez más pequeña hasta tender a cero en aquellos planetas que están pegados a la estrella. Y esto también, cualquier modelo dinámico muestra de que los planetas que se encuentran en esta condición seguramente son sincrónicos. O sea, tienen un hemisferio siempre apuntando a la estrella. O sea, un hemisferio muy caliente y otro muy frío. En cuanto a tamaños, y de ahí, como tenemos las masas y los radios, podemos deducir las densidades, y de acuerdo a las densidades tener una idea de qué están hechos estos planetas.
Entonces, bueno, el método de tránsitos ha sido muy eficiente en determinar los radios, aunque con cierto error, ¿no? Y lo que se encuentra es que tenemos acá, en función del periodo orbital en días, los radios. Hay una gran cantidad de objetos del tamaño de la Tierra, o mayores. Y acá tenemos los gigantes, tipo Júpiter. Como los radios solo se pueden detectar bien con el método de tránsito, entonces no tenemos los datos de velocidad radial, que son esos planetas que estamos por acá. Entonces solamente tenemos los datos de tránsitos que implican periodos orbitales pequeños, básicamente. Y acá tenemos entonces los gigantes, y acá tenemos los tipo Tierra. Y nuevamente no hay una continuidad, sino que hay o gigantes, o tipo Tierra o super Tierra, pero no hay planetas del tamaño del orden de Neptuno. Conociendo el radio y conociendo la masa, podemos deducir la densidad. Y las densidades, que tenemos en función de la masa del planeta, la densidad, tenemos que los planetas tipo Júpiter siguen un patrón bastante definido. Cuanto mayor es la masa, mayor es la densidad. Y densidades no muy altas, sino del orden de los planetas gigantes. Pero cuando el planeta tiene masa pequeña, ya la dispersión de densidades es muy grande. Hay objetos que son de densidad comparable a la Tierra, o sea, son rocosos, uno podría suponer, o metálicos, pero hay objetos pequeños que tienen densidades del orden de 1 o menos, o sea, objetos como la Tierra con densidad 1, o sea, con densidad, o 1000, la densidad del agua. La pregunta es si se trata de planetas como la Tierra, pero en vez de rocas, está formada por hielos, o planetas de agua directamente. Bueno, esa incógnita sigue planteada. Con respecto a las masas de las componentes estelares, decíamos que hay planetas tipo Júpiter, hay planetas terrestres o supertierras y hay pocos Neptunos. Pero además se ha observado que las estrellas perfectamente podrían tener como compañeras enanas marrones. Las enanas marrones son objetos que están entre los planetas como Júpiter y una estrella. Son objetos que tienen masas más allá de 13 masas de Júpiter y menos de 80 masas de Júpiter. ¿Por qué? Porque a partir de 80 masas de Júpiter ya es una estrella, ya empieza a actuar la fusión del hidrógeno en helio, y en cambio, cuando tenemos objetos entre 13 masas de Júpiter y 80 masas de Júpiter, lo que actúa es una generación de energía por fusión de deuterio. Entonces, eso es lo que da lugar a un enano marrón. La fuente de energía a través de la fusión del deuterio. Es la fusión del deuterio genera radiación, esa radiación no es transportada eficientemente, entonces se instala una convección y son estrellas completamente convectivas. Esas son las características de las enanas marrones. Y nada impide que en vez de formarse un planeta, se forme un objeto de 14 masas de Júpiter, 15, 20, 50 masas de Júpiter. Sin embargo, se ha observado que las componentes estelares, acá tenemos, es un gráfico de componentes estelares, o sea, compañeros de estrellas, según la masa y la frecuencia, la cantidad de objetos, hay muchos compañeros tipo planetas de pequeña masa y de mayor masa, pero cuando llegamos al dominio de las enanas marrones no hay compañeros estelares, y sí hay estrellas. O sea, puede haber estrellas dobles, triples, puede haber estrellas con planetas, pero no hay estrellas con enanas marrones. Bueno, quizás se deba al proceso de formación. Quizás una enana marrón, al formarse, tendría una migración tan rápida
que acabaría chocando con la estrella central. Quizás sea esa la explicación, o quizás no sea, pero lo cierto es que hay un desierto de enanas marrones como compañeras estelares. Si tenemos planetas de masas terrestres hasta masas de Júpiter, pero no hay suficiente cantidad de enanas marrones. No hay enanas marrones directamente como compañeros estelares. Las enanas marrones también pueden existir como objetos solitarios. El problema es que es muy fácil, muy difícil detectarla porque son de baja luminosidad. Y acá tenemos cómo sería la geofísica, ¿no? de los objetos, desde planetas hasta estrellas, en función de la masa y del radio. Acá tenemos estrellas, todos los objetos que tienen una masa superior a este límite son estrellas y siguen una regla bastante clara entre radio y masa. El radio es proporcional a la masa. En los planetas, los modelos indican una cierta variación. Acá tenemos planetas tipo Júpiter. Y las enanas marrones, los modelos indican de que el comportamiento sería algo así. Claramente hay una diferencia entre el interior de una estrella y el interior de un planeta. Son físicas completamente distintas. La evolución en el tiempo también es completamente diferente. Los cuerpos de baja masa, que son los planetas, a medida que pasa el tiempo, van bajando su luminosidad, porque no tienen una fuente de calor, no tienen una fuente de energía, están agotando la que tienen, ya sea por acreción o por generación de elemento radiactivo, siempre va disminuyendo el brillo a medida que, la luminosidad, a medida que pasa el tiempo. En cambio, las estrellas, luego de un periodo de inestabilidad, se estabilizan y tienen una luminosidad constante, porque tienen una fuente que es la fusión del hidrógeno en helio. Y las enanas marrones tienen un comportamiento diferente, intermedio. Otra cosa que se ha observado en los sistemas extrasolares es que las estrellas que tienen planetas gigantes son estrellas de alta metalicidad, o sea, la proporción de hierro a hidrógeno es más alta. Las estrellas que no tienen planetas tienen baja metalicidad. Esto lo que indica es, la diferencia es clara, y esto indica que para formar planetas se requiere cierta metalicidad en el material original, o sea, se requiere como en la nube original que da lugar que forma al sistema planetario y a la estrella, se requiere polvo. Como que el polvo es un requisito importante para formar los planetas. A partir de gas únicamente no se pueden formar planetas. Y para terminar, bueno, tenemos toda la rama de la astrobiología que no podemos sintetizar acá, porque esto merece un curso aparte. Es una rama ya que ha crecido muchísimo a partir de la biología, básicamente. Pero bueno, la astrobiología intenta determinar cómo son y cómo se distribuyen los entornos habitables en los sistemas extrasolares. ¿Cómo surge, cómo puede surgir la vida a partir de los planetas o de otros entornos? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo puede evolucionar? Los límites ambientales para la vida, o sea, bajo qué condiciones puede desarrollarse la vida y qué mecanismos determinan su futuro. Y cómo detectar trazas de vida en otros mundos. Esto son los objetivos básicos de la astrobiología y se parte de prácticamente nada, es decir, de lo que se conoce de la vida en la Tierra. O sea, es un conocimiento muy limitado el que se tiene de partida y se intenta con muchísimo esfuerzo extrapolar lo que se conoce de la vida en la Tierra hacia lo que puede estar ocurriendo en otros sistemas planetarios. Y la estimulación a este estudio viene quizás de la existencia de aminoácidos en algunos meteoritos, como las condritas carbonosas, y también de complejos, moléculas orgánicas muy complejas, muy pesadas, o sea, con muchos carbonos, que se han detectado en las superficies heladas de algunos cuerpos. O sea que esto hace pensar de que la formación de moléculas orgánicas complejas es un proceso natural, y de ahí a saltar a un organismo vivo es lo que ha estimulado el interés de biólogos, básicamente,
trabajando en colaboración con astrónomos. Y entonces, en lo que respecta al trabajo de los astrónomos, básicamente se trata de ver en qué región de esos sistemas extrasolares hay condiciones mínimas para la vida. Y eso es lo que lleva al concepto de zona de habitabilidad, que es aquella región donde el agua podría estar en su fase líquida, si hubiera una atmósfera. Y eso depende de la estrella. Si es una estrella muy brillante, tengo que estar muy lejos. Y si es una estrella muy fría, tengo que estar más bien cerca. Pero, si es una estrella muy fría, como es tipo K y M, de espectro K y M, tengo que estar muy cerca. Entonces, lo que va a ocurrir es que la zona de habitabilidad va a estar muy próxima a la estrella, y por el efecto de Marías, el planeta va a quedar sincrónico con un hemisferio muy caliente. Entonces, no va a ser muy recomendable para el desarrollo de la vida. Por otro lado, las estrellas muy brillantes, yo tendría que estar muy lejos de la estrella, eso no es un problema. El problema es que las estrellas muy brillantes tienen vida corta, unos pocos millones de años. Entonces es improbable de que pueda desarrollarse la vida inteligente, por lo menos en esas estrellas. Entonces la búsqueda de planetas se concentra en estrellas de tipo F y G, básicamente, porque es allí donde suponemos que puede existir la vida con mayor probabilidad. Hay un libro gratuito que son los anales de un congreso que hubo en Uruguay sobre astrobiología del año 2009, que lo pueden bajar de este link. Es un libro que muy completo sobre este tema. Acá tenemos un dato muy relevante para la posibilidad de existencia de vida en sistemas extrasolares, y es la irradiación que reciben los planetas en función del periodo orbital en relación a la Tierra. La Tierra se toma como unidad y nosotros estamos por acá en un periodo de 365 días, estamos acá, y lo que podemos ver es que de los planetas que conocemos, la inmensa mayoría de los planetas que conocemos reciben más irradiación que nosotros. Este es un factor importante porque hay un cierto límite para la irradiación que un planeta puede recibir y que la vida pueda tolerar. Y acá tenemos cómo varía la ubicación de la zona habitable, que es esta zona gris, en función de la masa de la estrella. Gran masa solar, pocas masas solares. Y esta es la distancia. Entonces, para las estrellas de tipo M y K, la zona habitable está muy cerca de la estrella. Está más cerca que la distancia Mercurio-Sol. A medida que considero masas mayores, estrellas con mayor masa, la zona habitable se va alejando. Este es el caso del sistema solar. La zona habitable comprende la región entre la Tierra y Marte. Y luego, para masas cada vez mayores, la zona habitable, bueno, termina por ahí. Y más allá no tiene mucho sentido porque son estrellas O y B que tienen una vida muy corta. En el sistema solar solo tenemos a la Tierra y a Marte en la zona habitable, en este momento. Y este límite punteado indica que los planetas que se encuentran acá, que estarían en una zona habitable, sin embargo, van a estar sincrónicos con la estrella debido al efecto de Marías. Quiere decir que toda esta región tampoco nos resulta muy útil. O sea que solo podría ser interesante buscar planetas en esta región, dependiendo del tipo efector de la estrella. Acá tenemos cómo pudo haber cambiado, un modelo de cómo pudo haber sido la evolución de Marte comparado con la Tierra. Desde la formación inicial hasta el presente. Hubo un pequeño periodo donde probablemente haya existido agua líquida en la superficie de Marte, y luego lo que hubo quedó en estado sólido. La atmósfera no favoreció, no hubo suficiente efecto invernadero como para sostener, y presión como para sostener el agua líquida. En cambio, en el caso de la Tierra, hubo un cierto efecto invernadero y además actuó la vida. La vida apareció por acá, empezó a interactuar químicamente con la atmósfera
Se empezó a generar oxígeno, el oxígeno de los océanos se saturó, pasó a la atmósfera y se genera la capa de ozono que permite que la radiación ultravioleta sea detenida en la atmósfera y no llegue al suelo. O sea que la actividad biológica es importante y deja trazas bien claras, como la existencia de oxígeno, por ejemplo, en las atmósferas de los planetas. Acá tenemos un esquema de teorías sobre el origen de la vida. Hay una corriente que dice que la vida vino con formas de vida elementales del espacio extraterrestre a través de meteoritos, por ejemplo, lo que se llama la panspermia. Otra dice que no, que la vida se formó en la Tierra. Se formó a partir de materiales orgánicos, pero hay dos posibilidades, o materiales orgánicos que se desarrollaron a partir de materiales no orgánicos, o material orgánico que se generó a partir de la llegada de compuestos orgánicos, no vida, pero compuestos orgánicos del espacio exterior, o que se generó en la Tierra. Y acá estamos haciendo, esto alude a los aminoácidos que se han encontrado en algunos meteoritos. Acá tenemos la marca del carbono. Esto es, según la distancia al Sol, según los planetas, el cociente, la proporción de carbono con respecto a los demás elementos. Y va creciendo a medida que me alejo del Sol, obviamente tengo más presencia de carbono, o sea, de compuestos orgánicos. Es razonable esperar en mayor proporción en las regiones alejadas, frías del sistema solar. Y acá está la Tierra. Pero la vida ha elegido tener esta concentración. O sea que la vida tiene una predilección especial, por lo menos la vida en la Tierra, de una química basada en el carbono. La duda es si es la única química posible. Y acá tenemos la famosa ecuación de Drake, que un día en un congreso, Francis Drake, no el pirata, ¿no? Propuso cómo estimar el número de civilizaciones inteligentes en este momento en nuestra galaxia. Y entonces arrancó diciendo, bueno, el número va a ser igual a esto. Es el número de estrellas que se forman por año en la galaxia. O sea, podría ser el número de estrellas totales que hay en la galaxia debido a la edad de la galaxia, ¿no? El número de estrellas que se forman por año. La fracción de esas estrellas que deberían tener sistemas planetarios, no sé si todas tienen o si solo algunas. El número de promedio de planetas habitables que tendrían estos sistemas. La fracción de esos planetas en donde la vida se podría originar. La fracción de planetas en los que la vida inteligente podría desarrollarse. La fracción de esos planetas con vida inteligente en que esa vida podría desarrollar una tecnología avanzada como para poder comunicarse con otras civilizaciones, y lo que dura en tiempo típicamente una civilización. Si uno pone numeritos por acá, puede tener una idea de cuántas civilizaciones en este momento están en condiciones de comunicarse con nosotros. Y con los números que uno puede imaginar, siempre da un número que no es cero y pueden dar cerca de 1 o una fracción, o sea, algo da la indicación de que es razonable que existan otras civilizaciones. Pero el gran misterio es si existen, ¿por qué no las detectamos? Eso es lo que se conoce como el gran silencio. Debería haber otras civilizaciones y no se está sintiendo ningún ruido, ninguna señal. Por lo menos por ahora. Puede ser que estemos buscando con tecnología totalmente obsoleta. Y acá tenemos las ideas fundamentales que vimos en este capítulo de sistemas extrasolares, y que luego en el próximo capítulo de formación planetaria vamos a revolver para poder entender cómo es que se forman los sistemas planetarios. Y muchas gracias.